A continuación, en este vídeo vamos a estudiar el segundo grupo de compuestos inorgánicos poliatómicos, que van a ser los ácidos oxoácidos. Estos ácidos se forman de la siguiente manera. Partiendo de un óxido no metálico, se añade una molécula de agua y de esta forma tenemos generado el correspondiente ácido. Para nombrar estos oxoácidos vamos a seguir tres nomenclaturas diferentes: la nomenclatura tradicional, la sistemática y la adición de OH. Entonces vamos a ver una por una cada una de estas nomenclaturas. Y vamos a empezar por la nomenclatura tradicional, que es de lo poco que ha respetado la IUPAC de lo que era la nomenclatura anterior al año 2005. Entonces, los que tengáis nociones de formulación inorgánica, esta nomenclatura tradicional seguramente la conoceréis. Pero antes de ver cómo se nombran estos ácidos oxoácidos, vamos a ver cómo se forman. Entonces vamos a empezar estudiando esta reacción química y hemos dicho que los oxoácidos se formaban a partir de un óxido no metálico, como por ejemplo este que tenemos aquí, el óxido de boro, es decir, el B2O3, y que ganando una molécula de agua, en este caso, si ajustáis estequiométricamente la reacción, pues se producen dos moléculas de este compuesto, H3BO3. En este caso, puesto que este ácido deriva del boro, se denomina ácido bórico. Fijaros, la palabra ácido y el nombre del no metal acabado en ico. En este caso hemos puesto un no metal que presenta una única valencia, como es el boro. El boro tiene valencia 3, no tiene ninguna más. Entonces, en este caso, pues el boro se le pone la terminación ico. Pero, como ya sabéis, la gran mayoría de los no metales presenta varias valencias. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los no metales que presentan dos valencias. Es el caso del carbono. El carbono, como sabéis, presenta valencias 2 y 4. Entonces, los óxidos de carbono que puede haber en función de esas valencias son estos dos: el monóxido y el dióxido, CO y CO2. Entonces, partiendo de estos dos óxidos diferentes, añadimos a cada uno de ellos una molécula de agua y se nos forman estos dos ácidos oxoácidos, el H2CO2 y el H2CO3. Entonces, como veis, en la nomenclatura tradicional volvemos a escribir la palabra ácido seguido del no metal, pero en este caso tenemos que distinguir si ese no metal está actuando con la valencia 2 o con la valencia 4. Entonces, cuando el no metal presente dos valencias y actúe con la más alta de ellas, volvemos a escribir la terminación ico. En cambio, si el no metal presenta dos posibles valencias pero está actuando con la menor de ellas, utilizamos la terminación oso, de tal manera que tenemos aquí el ácido carbonoso y el ácido carbónico. Si a vosotros en un ejercicio os presentan estas dos moléculas, sin la reacción de formación de las mismas, para averiguar qué valencia tiene en este caso el átomo de carbono, pues sabemos que el átomo de oxígeno tiene siempre valencia -2 y en este caso el hidrógeno tiene valencia +1. Entonces jugamos con esas valencias y con los subíndices. Aquí en el primero, 3 por -2, -6. Aquí 1 por 2, 2. -6 más 2 son 4. Y como tenemos un único átomo de carbono, este átomo de carbono está actuando con valencia 4, es decir, con la mayor de todas. Luego ya sabemos que este es el ácido carbónico. Vamos a hacer estos mismos cálculos con la molécula anterior. 2 por 2, 4. 1 por 2, 2, es decir, 4 menos 2, 2. Y como solo tenemos un átomo de carbono, pues su valencia es de 2, la menor de todas, por lo tanto es el ácido carbonoso. Vamos a ver a continuación qué es lo que ocurre con los no metales que pueden presentar hasta 3 valencias, como es el caso del azufre. El azufre puede presentar valencias 2, 4 y 6.
en función de cuál de esas valencias presente, pues puede formar estos tres óxidos de azufre: el monóxido, el dióxido y el trióxido de azufre. Entonces, si cada una de estas moléculas se combina con una molécula de agua, pues se van a formar estos tres ácidos oxoácidos. Entonces, como ahora tenemos tres posibles valencias, tenemos tres posibles ácidos oxoácidos. Si el no metal actúa con la mayor de sus valencias, volvemos a poner la terminación ico. Si actúa con la valencia intermedia, utilizamos la terminación oso. Y si utiliza la menor de las valencias, pues además de la terminación oso, tenemos que añadir el prefijo hipo. Es decir, este sería el ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Y nuevamente aquí podemos averiguar, si nos ponen simplemente estas moléculas, pues para averiguar la valencia del azufre volvemos a hacer el proceso anterior. 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. Es decir, 8 menos 2, 6. El átomo de azufre está actuando con valencia 6. Es la mayor de todas, luego es el ácido sulfúrico. Y así haríamos lo mismo con los otros dos ejemplos. Y ya por último tenemos los no metales que pueden presentar hasta 4 valencias diferentes, como es el caso del cloro. El cloro puede presentar valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces, en función de que presente una u otra valencia, pues va a presentar estos 4 óxidos de cloro. El monóxido de dicloro, el trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro y heptaóxido de dicloro. Si cada una de estas moléculas se combina con una molécula de agua, obtendremos los correspondientes ácidos oxoácidos, que como veis, bueno, aquí pues dada la estequiometría de la reacción, pues sufren algunas simplificaciones, porque por ejemplo en el primer ejemplo tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro y aquí 1 y 2 átomos de oxígeno, es decir que la molécula sería H2Cl2O2. Bueno, aquí faltaría poner un 2, pero claro, como todos son doses, pues los 3 doses se simplifican y la molécula quedaría de esta forma. Y si observáis la estequiometría del resto de reacciones, pues vais a ver que las moléculas os van a quedar de esta forma. Entonces, puesto que ahora se presentan 4 ácidos oxoácidos a merced de las 4 posibles valencias del cloro, pues nuevamente cuando el cloro actúa con la valencia más alta de todas, añadimos la terminación ico, pero también añadimos el prefijo per, ácido perclórico. Si actúa con la tercera valencia más alta, pues sería el ácido clórico. Si actúa con la segunda valencia más baja sería el ácido cloroso, y si actúa con la menor de ellas, pues además de la terminación oso, añadiríamos el prefijo hipo, de tal manera que tendríamos el ácido hipocloroso. Bien, eso en cuanto a la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a ver cómo se nombran estos ácidos siguiendo la nomenclatura sistemática, que como ya podréis imaginar, como utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc., pues en principio va a ser la más fácil de todas ellas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que ya hemos visto en una diapositiva anterior, el H2SO3, y entonces en la nomenclatura sistemática lo único que hay que hacer es lo de siempre, volver a poner a cada elemento pues el prefijo numérico relacionado con sus subíndices. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, puesto que hay 2 hidrógenos, es el dihidrógeno. El oxígeno, puesto que hay 3, trióxido. Y en este caso el azufre, como no tienen su subíndice, pues simplemente escribimos sulfato. Fijaros, el nombre del no metal acabado en ato. Y este grupo, es decir, el grupo formado por el azufre y los 3 átomos de oxígeno, hay que escribirlos entre paréntesis, es muy importante. Vamos a ver un segundo ejemplo. Fijaros, este ya es un poco más complicado, H2S2O3. Si nosotros aquí quisiéramos averiguar cuál es la valencia del azufre, pues haríamos 3 por 2, 6.
2 por 1, 2, es decir, 6 menos 2, 4, pero como hay 2 átomos de azufre, esas 4 cargas hay que repartirlas entre 2 átomos de azufre, es decir, que aquí el azufre está actuando con valencia 2, 4 entre 2, 2. Entonces, la nomenclatura sistemática, de nuevo lo mismo, en 2 hidrógenos, pues dihidrógeno, 3 oxígenos, trióxido, y ahora tenemos 2 azufres, disulfato, y este grupo, el S2O3, como veis aquí, entre paréntesis. Y ya vamos a terminar con la tercera nomenclatura posible de los ácidos oxoácidos, que la ha propuesto la IUPAC y a mí pues personalmente no me gusta demasiado porque es un poco complicada. Entonces voy a intentar explicarla paso por paso. Como veis, se denomina adición de OHs. Y bueno, para explicar cómo es esta nomenclatura lo mejor es, como siempre, poner un ejemplo. Vamos a partir de este ácido oxoácido, el HNO3, y entonces esta molécula, para utilizar esta nomenclatura, tenéis que verla como que si se pudiera descomponer en un grupo OH y en algo más que sería el resto de la molécula, es decir, que si al HNO3 le quitamos un grupo OH, ¿en qué se quedaría? Pues el hidrógeno lo perdería, conservaría el nitrógeno y los oxígenos, puesto que en principio tenía 3 y le hemos quitado 1, pues se quedaría con 2. Es decir, que esta molécula estaría formada por un grupo OH y con un grupo NO2. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque a la hora de nombrarla, siguiendo esta nomenclatura, sería de esta manera. Primeramente, hidróxido. Aunque no sea un hidróxido, utilizamos esta palabra hidróxido y no le ponemos en este caso nada, puesto que en este caso el átomo de hidrógeno no tiene ningún subíndice. A continuación nos fijamos en el oxígeno y escribimos dióxido. Fijaros, escribimos di porque este grupo tiene un subíndice 2, es decir, no nos fijamos en el subíndice original de la molécula en el átomo de oxígeno, nos fijamos en este subíndice, O2, por lo tanto es dióxido. Y puesto que el nitrógeno tiene subíndice 1, pues escribimos nitrógeno, sin más. Es decir, la molécula es el hidróxido, dióxido, nitrógeno. Vamos a ver este otro ejemplo, el ejemplo clásico del ácido sulfúrico. Y fijaros, aquí ahora no extraemos un único grupo OH, extraemos 2 grupos OH, de tal manera que si al H2SO4 le quitamos 2 OHs, lo que queda es SO2. Por lo tanto, la forma de nombrar este compuesto es, fijaros, ahora es dihidróxido porque le hemos sacado 2 grupos hidróxido, o lo que es lo mismo, tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno. Para el oxígeno nos volvemos a fijar aquí, vuelve a ser dióxido, es decir, no es tetraóxido, es dióxido. Y terminamos con el elemento, con el no metal, que es el azufre. Por lo tanto, esa molécula es el dihidróxido, dióxido, azufre. Y para terminar con los ácidos oxoácidos, vamos a presentar esta lista, que como veis es un poco particular porque son ácidos oxoácidos formados a partir de óxidos metálicos, a diferencia de los óxidos no metálicos que hemos visto anteriormente. Entonces, estos ácidos oxoácidos metálicos solo se van a formar con el cromo y el manganeso. El cromo presenta varias valencias, como ya sabéis, pero en este caso solo va a utilizar la valencia 6. Entonces, fijaros, aquí tenemos el trióxido de cromo, es decir, el oxígeno cedería su valencia 2 al cromo y el cromo cedería su valencia 6 al oxígeno. 2 y 6 se pueden simplificar a 1 y 3. Por eso el óxido de cromo tiene esta forma. Si este óxido de cromo se combina con una molécula de agua, pues obtendríamos este compuesto que se denominaría ácido crómico. Fijaros en la segunda reacción, es un poco especial porque en este caso se combinan 2 moléculas de trióxido de cromo. Si esas 2 moléculas se combinan con una de agua, nos aparece este otro ácido que se denomina ácido
dicrómico. Se llama di porque recordad que se forma a partir de dos moléculas de trióxido de cromo. E insisto, esto solo se presenta con el cromo en estado de oxidación 6. Después tenemos los ácidos del manganeso, que en este caso el manganeso ya sabéis que también presenta un número bastante elevado de valencias, y en este caso solo va a formar estos ácidos cuando el manganeso presenta valencia 4, 6 y 7. Entonces aquí tenéis estos tres óxidos, el dióxido, el trióxido y el heptaóxido. Si cada una de estas moléculas se combina con una molécula de agua, pues se forman estos tres ácidos que recibirían el nombre de manganoso, mangánico y permangánico. Entonces, claro, en función de estas terminaciones, pues el manganeso tiene diferentes valencias. Ya sabemos cómo calcular las valencias de, bueno, en este caso sería el elemento metálico. Por ejemplo, aquí en el ácido permangánico tiene que ser la valencia 7. Vamos a comprobarlo. 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7. Efectivamente, como solo hay un manganeso, pues esas 7 cargas las contrarresta el manganeso con estado de oxidación 7. Vamos a ver, por ejemplo, el ácido dicrómico. 7 por 2, 14. 14 menos 2 son 12, pero como hay dos cromos, esas 12 cargas hay que repartirlas entre dos cromos. 12 entre 2 son 6. Efectivamente, el cromo, como ya hemos dicho antes, pues actúa con valencia 6.